Tengo 29 años y acabo de dar a luz hace unas 3 semanas. Mi hijo y yo estamos viviendo actualmente con mis suegros debido a una pelea horrible con mi esposo, llamado Juan, de 32 años. Juan dijo que quería que me hiciera una prueba de paternidad 2 semanas después del nacimiento de nuestro hijo porque sospechaba que el niño era de su hermano. Para contextualizar, su hermano, Sebastián, de 29 años, y yo asistimos juntos a la universidad. Sebastián y yo somos buenos amigos desde el primer día de la universidad, y fue a través de él que conocí a mi esposo, así que no entiendo por qué de repente está tan inseguro. Mis padres viven en otra ciudad, y en esta ciudad asistimos a la universidad. Sebastián vivía cerca y una vez me invitó a su casa porque me sentía muy nostálgica en mi primer año. Fue así como conocí a Juan. Intercambiamos números, pero no comenzamos a hablar hasta después de que me gradué de la universidad. Nos hicimos amigos y luego comenzamos a salir. Después de casi 4 años de relación, nos casamos, y hasta ahora todo ha sido perfecto. Éramos geniales juntos, y Sebastián y yo todavía éramos muy cercanos como amigos. Los 3 solíamos salir juntos en grupo y Juan nunca tuvo problema con eso. Fue solo después de entrar en el 9º mes de embarazo que Juan comenzó a comportarse extraño con nosotros. Empezó a alejarse de mí y a pasar más tiempo en el trabajo. Atribuí eso a que estaba nervioso por el bebé e intenté resolver la situación diciéndole que sería un gran padre y que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, ni siquiera eso parecía ayudar. Entonces, decidí centrarme en mi salud hasta que naciera el bebé. Creía que después de que nuestro hijo naciera, volvería a comportarse normalmente, pero eso no sucedió. Se negaba a pasar tiempo con nuestro hijo y siempre inventaba una excusa para no estar cerca de nosotros. Pasaba la mayor parte del día en el trabajo, y cuando regresaba a casa, me decía que estaba demasiado cansado para estar con el bebé. Intenté soportarlo, pero cuando su comportamiento no cambió incluso después de 2 semanas, decidí enfrentarlo al respecto. Un día, cuando regresó a casa después del trabajo, me senté y le dije que necesitaba hablar con él sobre su extraño comportamiento. Intentó convencerme de que solo estaba cansado del trabajo y cosas así, y que esto no tenía nada que ver conmigo o con el bebé. Pero no le creí. Expresé mis preocupaciones y le dije que si no hablaba y me contaba cuál era su problema, no podría seguir con él porque realmente me estaba lastimando verlo ignorarnos así. Entonces finalmente me dijo que no creía que el bebé fuera suyo, y sospechaba que yo estaba teniendo una aventura con Sebastián y que el niño era en realidad suyo. Ahora quería que me hiciera una prueba de paternidad para nuestro hijo. No tenía motivo para acusarme de algo tan serio porque nunca traté a Sebastián como más que un buen amigo. Así que fue como un golpe en la cara cuando dijo que quería una prueba de paternidad. Comencé a gritarle casi de inmediato porque ya me sentía emocionalmente inestable gracias a las hormonas posparto, y eso combinado con su extraño comportamiento hacia nosotros me llevó al límite. Acusarme de tener una aventura con su hermano fue lo último que necesitaba. Cuando empecé a gritarle, él me dijo que era exactamente lo que esperaba, por eso no lo había mencionado hasta ahora, e intentó salir de la habitación. Pero eso era demasiado grande y no iba a permitir que él arrojara una bomba sobre mí y luego se fuera, así que exigí una explicación. Entonces él me dijo que varias semanas atrás, cuando invité a algunos amigos de la universidad a nuestra casa para cenar, escuchó una conversación entre Sebastián y otro amigo. Aparentemente, los dos estaban hablando sobre cómo todos esperaban que terminara con Sebastián porque parecíamos llevarnos tan bien, y Sebastián simplemente se rió, en lugar de decir algo para defender a Juan. Sebastián era mi amigo y Juan era mi esposo, eso debería ser suficiente para que él se sintiera seguro, pero él lo tomó muy en serio y comenzó a creer que tal vez Sebastián y yo estábamos teniendo una aventura. Por eso, él había estado actuando de manera extraña desde el día de la cena. Era insensato, y traté de explicarle que realmente se veía estúpido, pero no le importó. Dijo que, ahora que todo estaba claro, no hablaría conmigo hasta que hiciera una prueba de paternidad y supiera con certeza que el bebé era suyo. En circunstancias normales, nunca tendría problemas en hacer una prueba de paternidad, pero esto parecía ridículamente estúpido. No podía creer que me estuviera acusando de engañarlo con su hermano, incluso después de estar conmigo durante tanto tiempo.
Estaba realmente enojada y molesta, así que decidí llevar a nuestro hijo y salir de casa. Ni siquiera intentó detenerme cuando me fui, pero pronto me di cuenta de que había cometido un error, porque no tenía a dónde ir. No quería ir a casa de ningún amigo, porque tendría que explicar lo que había sucedido, y eso era muy personal. Habría ido a casa de Sebastián, pero eso solo reforzaría lo que Juan ya creía, y no parecía apropiado bajo estas circunstancias. Sin nadie más a quien recurrir, decidí ir a casa de mis suegros, porque estaba segura de que podía contar con ellos. Parecían gustarles y eran mi mejor opción después de Sebastián. El día que me fui, después de vagar un poco, fui a casa de mis suegros, y ellos me recibieron de inmediato cuando les expliqué por qué Juan y yo estábamos peleando. Parecían realmente avergonzados y se disculparon en nombre de él, pero también me dijeron que realmente era inusual que Juan fuera tan inseguro, especialmente cuando se trataba de Sebastián, porque los dos siempre habían sido cercanos y nunca tuvieron el tipo de rivalidad loca entre hermanos que otros tienen. Realmente era inusual que Juan estuviera inseguro sobre su hermano. Los tres éramos un grupo unido, y siempre fue así que este repentino cambio en el comportamiento de Juan no tenía sentido para ninguno de nosotros. Sin embargo, mis suegros me dijeron que podía quedarme con ellos todo el tiempo que quisiera, y respetarían cualquier decisión que tomara con respecto a mi relación con su hijo. Me dijeron que, incluso si decidía divorciarme, me apoyarían, pero mientras tanto, harían todo lo posible para hacer que Juan se disculpara conmigo y realmente quisiera decirlo. Continuaron tratando de hablar sensatamente con él por un tiempo, pero al tercer día me informaron que habían decidido cortarlo hasta que dejara de actuar como un idiota. Esto sería un problema para él, porque sus padres deberían dejarle asumir el negocio textil de la familia en unos meses. Ellos se estaban retirando y él estaba compitiendo para heredar su negocio, pero si lo cortaban, Sebastián terminaría heredando, y como él no tenía interés en administrar un negocio, probablemente lo vendería, y luego Juan no recibiría nada de eso. Pero la verdad era que mis suegros solo querían que reconsiderara lo que me estaba pidiendo y me estaba acusando, asustándolo al pensar que perdería el negocio. Realmente no tenían la intención de dejar que el negocio fuera para Sebastián, porque sabían que lo vendería y habían trabajado mucho para construir una marca para sí mismos. Obviamente, no iban a tirar todo por la borda por mi pelea con Juan. Me dijeron que simplemente dejarían que Juan pensara que lo estaban cortando para siempre, y eventualmente, cambiaría de opinión y se disculparía conmigo. Entonces, podríamos resolver las cosas entre nosotros, ya sea volviendo a estar juntos o divorciándonos. El único objetivo de ellos era hacer que él se disculpara conmigo y hablaran conmigo sobre las cosas, y apreciaba que estuvieran haciendo tanto por mí, porque ya no tenía a nadie más en quien confiar. No podía contarles a ninguno de mis amigos y definitivamente no podía hablar con Sebastián sobre nada de esto, porque tenía mucho que ver con él. Así que los padres de Juan eran los únicos que me mantenían en una situación de confort. Después de que sus padres le dijeron que lo cortarían, esperábamos que se pusiera en contacto conmigo de inmediato para resolver las cosas, pero esperó un día antes de llamarme. Cuando me llamó hace 2 días, esperaba que se disculpara conmigo, pero tan pronto como respondí, empezó a gritarme y acusarme de intentar manipular a sus padres para darle el control del negocio a Sebastián para que ambos pudiéramos beneficiarnos, porque en su pensamiento éramos amantes y heredaríamos el negocio. Podía escuchar su voz temblorosa y sabía que había llorado, lo que me hizo sentir terriblemente culpable. Me dijo que sabía lo que estaba tratando de hacer y no podía creer que yo también lo estuviera traicionando en relación con el negocio, además del bebé. Me llamó sin corazón y otros insultos antes de que finalmente le dijera que sus padres no le darían el negocio a Sebastián, solo estaban tratando de asustarlo para que pensara exactamente eso y se pusiera en contacto conmigo para hablar. Se quedó en silencio por un tiempo después de que dije eso, y luego me dijo que yo era el mal encarnado. Dijo que no podía creer, que ahora incluso estaba tratando de volver a sus padres en su contra solo porque él tenía preocupaciones válidas sobre la verdadera paternidad del bebé, que debería criar por el resto de su vida. Era irritante escucharlo hablar sobre cómo sus preocupaciones eran válidas cuando, en realidad, su única preocupación provenía de una conversación estúpida que había escuchado. Intenté discutir con él, pero me dijo que, en lugar de desperdiciar nuestro tiempo peleando, simplemente podía hacer lo correcto y hacer una prueba de paternidad.
Me acusó de ser manipuladora para conseguir lo que quería y me dijo que mantuviera a sus padres al margen. Me siento impotente y no sé qué más hacer. Después de unos días, decidí no hacer la prueba de paternidad, y en su lugar, solicité el divorcio. Ha sido una semana loca y han pasado tantas cosas. En cuanto a por qué decidí divorciarme de Juan, después de la última llamada con él, confié en sus padres y les conté cómo su plan para asustarlo, para que se disculpara y resolviera las cosas conmigo, había salido terriblemente mal, y ahora las cosas estaban aún peor que antes. También les conté cómo me acusó de manipularlos, pero me tranquilizaron diciendo que estaban felices de tenerme porque yo era la madre de su hijo, e incluso más allá de eso, me conocían desde hacía mucho tiempo y me amaban porque era parte de su familia. Y como vivía lejos de mis padres por Juan, era su deber cuidarme y cuidarme cuando estaba pasando por un momento difícil. Escuchar a sus padres decir cosas tan amables sobre mí me hizo sentir menos sola y más yo misma. Entonces, después de hablar con ellos, decidí contarles a mis padres y a Sebastián sobre la situación, porque mis suegros no querían que su opinión fuera la única que estuviera teniendo en cuenta, ya que otras personas podrían tener una idea mejor de cómo seguir adelante. Cuando se lo conté a mis padres, me dijeron que me apoyarían, independientemente de la decisión que tomara. La única razón por la que nadie me estaba diciendo que dejara a Juan, a pesar de lo obviamente equivocado que estaba, era por nuestro hijo. Odio decir esto sobre mi hijo, pero tener un hijo con Juan es realmente complicado, porque tenía que pensar en el futuro de nuestro hijo antes de tomar cualquier decisión. Y luego tuve la conversación más difícil de todas cuando hablé con Sebastián sobre lo que estaba pasando. Cuando le conté a Sebastián sobre lo que su hermano me acusó y le pregunté sobre la conversación que había escuchado, comenzó a sentirse realmente incómodo y me di cuenta de que ambos sabían más de lo que estaban dejando ver. Así que presioné a Sebastián y lo obligué a contarme lo que sabía, porque estaba segura de que me estaba ocultando algo, y a Juan también, ya que las personas no comienzan a sospechar de la esposa por algo tan insignificante. Entonces Sebastián me contó toda la verdad, y ahora odio a los dos hermanos, porque no puedo ni imaginar que las personas puedan ser capaces de ser tan estúpidas y sin corazón. Aparentemente, cuando Juan escuchó la conversación, también escuchó lo que sucedió después de que Sebastián se rió. Sebastián le dijo a ese amigo que incluso él esperaba que nosotros dos termináramos juntos después de la universidad, pero la vida tenía otros planes, y el hermano de él se interpuso. Entonces, Juan estaba realmente molesto con eso, no solo porque Sebastián se rió, y eso tuvo mucho más sentido porque la versión de Juan me parecía un poco mezquina e incompleta, y la razón por la que no supe de esto hasta ahora fue porque Juan le prometió a su hermano que no me contaría lo que escuchó ese día. Sebastián estaba discutiendo esto con un amigo en el patio trasero y no había visto a Juan cerca, pero tan pronto como escuchó lo que Sebastián dijo, Juan fue hacia él y lo confrontó al respecto. Ese amigo volvió a entrar a la casa, pero ni siquiera él me dijo nada después, lo cual puedo perdonar porque él y yo no somos tan cercanos como yo soy con los demás, obviamente. Cuando Juan confrontó a Sebastián y le preguntó qué quiso decir cuando dijo que esperaba que yo me quedara con él después de la universidad, Sebastián terminó confesando que tenía sentimientos por mí y había esperado que nos graduáramos para invitarme a salir, porque sabía que yo tenía una política estricta de no salir hasta graduarme, pero terminé con Juan en su lugar, y esa fue su primera decepción amorosa. Él manejó eso de alguna manera, y trató de no dejar que se notara porque quería que nosotros fuéramos felices, y debo decir que lo hizo muy bien, porque durante tantos años nunca tuve la menor pista de que él tuviera sentimientos por mí, y ni siquiera Juan se dio cuenta de eso también. Sebastián fue quien le rogó a Juan que no me contara sobre esto porque eso arruinaría nuestra amistad, y él no quería que eso sucediera, así que Juan cumplió su palabra y no me contó sobre lo que Sebastián dijo ese día. Pero Juan todavía tenía dudas sobre mí y mi relación con Sebastián, y comenzó a sospechar de mí. Él sabía que incluso si tuviéramos algo juntos, preguntarle a Sebastián no llevaría a ninguna parte, porque simplemente le mentiría y saldría impune. Mi suposición es que él comenzó a ponerse paranoico después del día de la fiesta, pero como ya le había prometido a Sebastián que no sacaría esto a colación conmigo, simplemente comenzó a distanciarse completamente de nosotros y con el tiempo. La paranoia solo empeoró, por lo que comenzó a acusarme de cosas absurdas y exigir una prueba de paternidad sin motivo. Estoy suponiendo lo que sucedió, pero no sé exactamente qué estaba pasando por la mente de Juan en las últimas semanas, desde que descubrió sobre Sebastián y sus sentimientos por mí.
Independientemente de lo que estuviera pensando, era ridículo de su parte, y no iba a tolerarlo. No tenía sentido para mí que prefiriera encubrir a su hermano, en lugar de simplemente hablar conmigo y aclarar las cosas con todos nosotros. De hecho, es una locura, y no puedo pensar en una explicación racional o lógica para nada de esto. El divorcio era la única opción que tenía, porque quedó muy claro para mí que no había vuelta atrás a partir de este punto. Ya no estoy hablando con Sebastián, pero aún estoy viviendo con los padres de él, quienes fueron lo suficientemente amables como para permitirme quedarme con ellos e incluso conseguirme un abogado, porque son sus hijos los que me metieron en este lío, y ellos se sienten responsables por todo lo que me está sucediendo. Han sido realmente solidarios y serviciales, y no podría estar más agradecida de tener suegros tan buenos. Personas así son verdaderamente raras de encontrar. He iniciado el divorcio y pronto Juan será notificado. Él y yo no hemos hablado desde esa llamada donde me dijo que hacer una prueba de paternidad era la única salida de esta situación. Creo que él no esperaba que presentara la solicitud de divorcio, porque no lo había mencionado desde que aún creía que podríamos superarlo, pero eso fue estúpido de mi parte. No hay forma de resolver esto. Él está actuando de manera insana ahora, y no creo que ese sea el tipo de energía que necesito a mi alrededor como una nueva madre que aún lucha por adaptarse a una vida con un bebé. Si prefiere encubrir a su hermano y hacer de mí la villana sospechando que lo engañé con Sebastián, en lugar de simplemente hacer lo normal y hablar sobre esto, entonces no creo que merezca ser esposo o padre. Puede limitarse a ser un buen hermano y un buen hijo. Yo me ocuparé del resto, ya que nuestra familia no significa tanto para él como la que nació. Entonces Juan fue notificado con los papeles del divorcio. No tengo idea de por qué me llamó y me preguntó si realmente me iba a separar de él en lugar de simplemente tomar el camino más fácil y hacer una prueba de paternidad. Entonces le dije que sabía exactamente por qué estaba molesto, porque había hablado con Sebastián y él me contó la verdad. Le dije que estaba actuando de manera insana al encubrir a Sebastián en lugar de ser transparente conmigo y decirme exactamente por qué sospechaba de mí. Él respondió, diciendo que había prometido a Sebastián que no me contaría porque eso arruinaría nuestra amistad, y cuando pregunté si mantener esa promesa valía la pena arruinar nuestro matrimonio, dijo que sí, porque aparentemente creía que le debía eso a Sebastián, pero no podía sacarse la sensación de que algo estaba sucediendo entre nosotros. Él dijo que no podía hablar con Sebastián sobre esto, ya que no creía que recibiría la verdad de él, ya que el tipo había ocultado sus sentimientos de todos durante tanto tiempo, era improbable que fuera honesto ahora. Y tampoco podía hablar conmigo, ya que había hecho una promesa. Entonces comenzó a pensar demasiado en las cosas, y así fue como terminó teniendo un colapso total el día que lo confronté y exigí una prueba de paternidad para confirmar si el bebé era suyo. Él dijo que mi reacción solo lo hizo sentir peor, y comenzó a creer que realmente había tenido un asunto, porque si no tenía nada que ocultar, habría hecho la prueba de paternidad. Traté de explicarle que esto no se trataba de querer ocultar la verdad, sino porque era muy insultante para mí que no confiara en mí y me sospechara de algo tan horrible, incluso después de que solicité el divorcio. Intenté explicarle que mantener esa promesa a su hermano y no ser honesto conmigo le costó el matrimonio y la oportunidad de tener una familia feliz. Ni siquiera estaba hablando más con Sebastián. Entonces, ¿cuál era el punto de todo esto? Pero Juan no estaba listo para escuchar, y seguía insistiendo en que de alguna manera era culpa mía por no hacer la prueba, mientras aún había tiempo. Dijo que debería haber sido más comprensiva, porque estaba en una situación difícil que yo ni siquiera sabía en ese momento, y no podía obligarse a arruinar la amistad de Sebastián conmigo, porque ese era su hermano. Tampoco podía vivir con el hecho de que podría haber algo entre Sebastián y yo, y que el niño ni siquiera pudiera ser suyo. Dijo que debería haberme dado cuenta de que había mucho en juego y al menos haber intentado aliviar sus preocupaciones haciendo la prueba de paternidad, en lugar de hacer tanto drama. Fue una conversación extremadamente frustrante, y después de un tiempo dejé de intentar hacerle entender mi punto de vista. Claramente estaba demasiado atrapado en sus propias ansiedades insanas como para considerar que tal vez otras personas también tenían sentimientos, y había lastimado profundamente los míos. Para él, alguna promesa que le hizo a su hermano era mucho más importante que su esposa y su hijo, y aún así sospechaba de ese mismo hermano de ser el padre del niño. Ni siquiera tenía sentido. Para ser honesta,
creo que puede haber algo mal con Juan, porque no puedo imaginar a un ser humano sano actuando así. Si estuviera en su lugar y sospechara que Sebastián tenía sentimientos por mí, nunca hubiera hecho promesas, porque mi familia sería mi prioridad número uno, y por familia no me refiero a mi hermano, sino a la familia que elegí para mí, mi esposa y mi hijo. Y aunque hubiera prometido a mi hermano que no arruinaría su relación con mi esposa, no dejaría que la situación se saliera de control y terminaría acusando a mi esposa de engañarme solo porque estaba inseguro. El hecho de que quisiera una prueba de paternidad, solo porque me sospechaba completamente basado en sus sentimientos, es lo que hace que todo sea aún peor. Incluso hoy, la conversación que tuvimos se basó completamente en lo que él estaba sintiendo, y ni siquiera se preocupó por el matrimonio y el hecho de que hay 2 personas más en él, y que el divorcio nos afectaría a todos. Tampoco preguntó por nuestro hijo y cómo estaba, lo cual fue muy triste, porque cuando todo esto termine, mi hijo puede que no tenga una figura paterna en su vida, sin culpa de él. Son estos 2 hermanos los que lo arruinaron todo, y por alguna razón, el universo nos está castigando a mí y a mi hijo por ello. No es justo y en su mayor parte realmente no tiene sentido, pero es lo que hay. Mis padres vienen a visitarme en unos días, porque las cosas se están poniendo realmente terribles. Los padres de Juan todavía no están hablando con ninguno de los hijos, y han comenzado a considerar cortarlos a ambos permanentemente, porque encuentran todo esto increíblemente decepcionante. Están considerando dejar que uno de sus empleados tome el negocio en lugar de Juan. Definitivamente creo que deberían cortar a Juan, pero no estoy segura sobre Sebastián. Él no hizo nada terrible, simplemente fue honesto con Juan por primera vez, y Juan fue quien permitió que eso le subiera a la cabeza y arruinara su matrimonio. No es culpa de Sebastián, pero es la decisión de sus padres, y no voy a interferir. Simplemente estoy agradecida de que estén luchando por mí. Puede tener algo que ver con el hecho de que quieren ver a su nieto después del divorcio, pero independientemente de todo, aún los amo y respeto porque se esforzaron mucho en hacer la vida más fácil para mí ahora. No creo que hubiera sido capaz de tomar una posición y pedir el divorcio si no fuera por ellos. Bueno, ha pasado más tiempo, y Juan no está impugnando el divorcio y tampoco quiere la custodia de nuestro hijo, independientemente de la paternidad, así que eso es lo que está pasando ahora. No estoy sorprendida, pero aún estoy bastante decepcionada, pero al menos tengo una explicación para su comportamiento ahora. Él contactó a sus padres hace unos días y les contó que había ido a ver a un psicólogo hace algunas semanas, alrededor de 3 días después de que me mudé. Le realizaron una evaluación psicológica completa y un examen médico, y fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad grave muy recientemente. Llevó varias sesiones con los médicos, pero finalmente concluyeron que eso es lo que le estaba sucediendo. Fue una noticia impactante para todos nosotros, porque nunca mostró ningún síntoma de enfermedad mental antes, así que esto tuvo que ser un desarrollo muy reciente, o tal vez lo había tenido y todos nosotros simplemente no lo notamos. Ha habido muchas revelaciones sobre Juan y Sebastián en las últimas semanas, así que ahora estoy inclinada a creer que tal vez no conocía a estas personas tan bien como pensaba. Independientemente de la condición médica, todavía creo que no tengo motivo para perdonarlo, porque él no se disculpó conmigo. El estado mental de él puede ser una explicación para su comportamiento como máximo, pero no una excusa para hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Ni siquiera tuvo la cortesía de informarme personalmente, le contó a sus padres, y así me enteré. Aparentemente, también fue despedido de su trabajo por no presentarse durante una semana completa después de que me fui, y necesita dinero para cubrir el alquiler, que es otra razón por la que se puso en contacto con sus padres. Pensé que podría estar mintiendo sobre el trastorno de ansiedad, pero tenía todos los documentos médicos legítimos para demostrarlo, así que creo que es real, y está sucediendo. De alguna manera, creo que es mejor si él no puede estar conmigo o ver a nuestro hijo por un tiempo, al menos hasta que mejore. Los procedimientos de divorcio están a punto de comenzar en unos días, mis padres ya están aquí, y todos estamos viviendo juntos en la casa de mis suegros. Hay una casa separada, más en la parte trasera del patio, cerca del garaje, y ellos nos cedieron este espacio hasta que se resuelva, porque mis padres vinieron de muy lejos. Bueno, llegó el día de presentarnos ante el juez y poner fin a este asunto del divorcio. Fue más simple de lo que esperaba, y también muy rápido.
pero una vez más me decepcioné, no por mis sentimientos, sino por saber que Juan se ha vuelto tan frío, y ni siquiera cuestionó nada sobre la custodia de nuestro hijo. Pensé para mí misma, vaya, es un ser humano, un bebé, una nueva vida que está llegando y que necesita ser cuidada, y prácticamente ni siquiera habla de eso, no pregunta nada. El juez decidió que yo tendría la custodia del niño, y que el padre, cuando quiera ver al hijo, deberá notificarme previamente y obtener mi permiso. Me mudé a la ciudad de mis padres, fui recibida con mucho amor, estoy en una nueva fase de la vida que nunca pensé pasar, pero así es la vida, llena de sorpresas, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para intentar levantarme y ser fuerte para mi hijo. Al menos aquí será muy amado por mí, por mis padres, y creo que también por sus abuelos que se quedaron en la otra ciudad. En cuanto a Juan, no busco saber noticias de él, pero espero que sea feliz y resuelva sus problemas.